Pues ahora se me espera que se me mate el tano, ¿no? Copa. Muy bien, estamos. Buenas tardes, Padre Antonio. Buenas tardes Hola. a todos. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. También. Bueno. ¿Cómo le ha ido? ¿Con frío? Bien. ¿Está haciendo frío ahorita? Sí. ¿Y ese video, padre? Pues ahí, para que te introduzcas en el tema. Pero no se oye. Ah, bueno, entonces no tenés tu volumen. No, no se escucha. Buenas noches. De verdad no se escucha, padre. Ah, bueno, imagínenlo entonces. Buenas noches, padre, de arroz. Buenas noches, padre. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. De arroz. ¿Está apagado? Mi amor, el mi amor, yo os he amado, permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. Como el Padre, mi amor, yo os he amado, permanecer en mi amor, permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. Estamos 12 ya. Estamos comienzo, ¿no? ¿Me oyen? No. Bueno. Sí se oye, pero bajito, padre. Pero Sí se oye, padre. Se oye muy bien. Sí, Bueno. se escucha, padre. Bueno. Subirle un poquito al volumen, Ros.
Ay, gracias. Vamos pues a dar inicio. Estamos ya en el sexto domingo de Pascua. Ya nos queda el séptimo, que es la Ascensión, y luego viene Pentecostés y se cierra el tiempo pascual. La invitación que nos ha hecho la Iglesia al meditar los textos de la palabra durante este tiempo es tomar conciencia de la presencia del resucitado y cuál es la misión. Ahora, el domingo pasado estuvo hablando sobre la importancia de la persona que está ligada a la vida y que sin esa vitalidad puede hacer obras, pero no las obras de Dios. En cambio, para hacer la obra de Dios se requiere estar dentro de esa vitalidad que viene de Jesucristo. Para que los frutos sean los que el Señor Jesús espera, necesitamos estar ligados a la vida. Por eso terminábamos diciendo que en realidad la Iglesia como tal espera el Señor que dé los frutos que Él espera, no los frutos que uno quiere, porque uno tiene sus preferencias y lo que uno quiere hacer, pero se trata de llevar adelante la obra de Jesucristo. En esa perspectiva de estar ligando a la vida, continuamos ahora con el Evangelio en esa misma línea, solo que ya desde la vitalidad, cómo se va a expresar en esta unión del Padre y del Hijo, que es el don del Espíritu, porque ya estamos cerca pues, de toda esta temática que viene a continuación. Vamos pues ahora a ver los textos bíblicos que tenemos, pues Hechos de los Apóstoles, la primera carta de Juan y el Evangelio de Juan. Son estos tres textos que tenemos para este domingo 9 de mayo. Hagamos nuestra oración inicial. Pidámosle al Señor que nos ayude a comprender y valorar lo que significa creer y confiar en Él, y que eso nos ayude a tomar conciencia de lo que implica seguirle a Él. Señor Jesús, en una palabra has sintetizado toda la vida cristiana, cuando nos has dicho, ámense unos a otros como yo los he amado. Nos has dejado la tarea de transmitir tus enseñanzas con tu estilo, con tus actitudes, con tus disposiciones, con tu manera de ser, es decir, amando y amando hasta el final. Te pedimos que nos ayudes a ver lo que implica seguirte a ti para conocer tu manera de amar y así aprender el estilo de vida que debemos tener. Danos la gracia de que tu palabra cale en nuestro corazón y así podamos imitarte cada vez más, siendo como tú, actuando como tú, amando como tú. Amén. Hagamos una introducción. Baal, el gran dios adorado en todo el antiguo oriente, era el señor de la lluvia, el caballero de las nubes, de quien dependía pues de la fertilidad de los campos y de los animales. Ante él quemaron incienso y doblaron las rodillas. También los israelitas, provocando el celo del Señor y el desprecio de los profetas. En la Biblia su nombre aparece frecuentemente acompañado del nombre de una localidad, por ejemplo, Safón Baal, Baal Peor, Baal Gad. Esto corresponde al monte en que surgía el santuario donde era venerado. También las otras divinidades de toda aquella área geográfica se identificaban con el nombre del lugar donde los devotos iban a rendirle culto. En este ambiente cultural sorprende que los israelitas concibieran su Dios como aquel que une el propio nombre no a un lugar, sino a personas.
Yo soy el Dios de tu padre, dijo a Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, que está en Éxodo 3:6. No temas, repite frecuentemente a su pueblo, no te angusties, que yo soy tu Dios. Israel había comprendido que el Señor unía su corazón al hombre que cuidaba de su pueblo. Sin embargo, lo imaginaba también pronto a castigar. Castiga la culpa de los padres y los hijos, nietos y bisnietos, como está en Éxodo 34:7. Había contemplado la obra de sus manos, pero aún no había visto la cara de Emmanuel, Dios con nosotros, y sobre todo, aún no había descubierto su corazón. El discípulo que durante la cena reclinó la cabeza sobre el pecho del Señor nos ha revelado que Dios es amor. Solo amor, y que todo el que ama ha nacido de él. Dios observará nuestras manos y nuestros pies para ver las marcas del amor. Tocamos este tema tan delicado porque después de hablar de la vida, la vitalidad para realizar la obra de Dios va a consistir en esta capacidad de amar. Se distingue naturalmente del eros, porque gracias a esta experiencia del amor del eros, nos interesamos unos a otros, bien por la belleza, las cualidades de una determinada persona que nos ha llevado a compartir la vida. Pero esto lo hacemos los seres humanos porque tenemos interés por una persona, y una vez que se ha capturado el corazón de la persona, el amor eros, pues es egoísta, no se quiere compartir con nadie. Así que el amor humano, aunque de por sí sea bueno por el hecho de participar de esta naturaleza humana, lo que nos deja es que en realidad la persona humana busca en la otra persona la belleza, las cualidades que tiene para poder ser amado. Una persona que no le gusta no la ama. Una persona que no tiene las cualidades que esperaría ni se preocupa de la persona. Es aquí donde ahora entra el amor ágape, el amor divino. El amor de Dios no se fija en la belleza ni en las cualidades de las personas, sino que ama por decisión, porque la persona ha sido creada por Dios. Por eso el libro de la sabiduría insiste: Señor, porque me amaste, me creaste. Porque si tú no me hubieras amado, no me hubieras creado. De manera que sea bello o feo, bajo o alto, gordo, flaco, moreno, blanco, amarillo, lo que sea, Dios me ama porque Dios me ha creado. Y el punto de llegada para todo discípulo de Jesús, el punto de llegada es a compartir el amor en el eterno. Es aquí donde Jesús quiere ahora tocar las fibras del corazón humano para aprender ya desde ahora a valorar el amor de Dios y entrar en esa calidad de amor. Si amáramos como Dios nos lo pide, no estaríamos con dificultades en las comunidades, con los egoísmos que hemos mostrado, en el que uno sí, otro no, uno quiere trabajar, el otro no, todas estas cosas que son muy humanas, que no nos permite realizar el proyecto de Dios. De manera pues que es el tema a considerar en esta tarde, a fin de que vayamos ya a la celebración dominical en esta perspectiva. Escuchemos ahora el acercamiento de la obra de Dios
en el comienzo de la predicación evangélica. Cuando Pedro entró, Cornelio le salió al encuentro y se arrodilló a sus pies en señal de veneración. Pedro lo levantó y le dijo: levántate, que yo no soy más que un hombre. Pedro tomó la palabra: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas, sino que acepta a quien lo respeta y practica la justicia de cualquier nación que sea. Pedro no había acabado de hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los oyentes. Los creyentes convertidos del judaísmo se asombraban al ver que el don del Espíritu Santo también se concedía a los paganos, ya que los oían hablar en diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Entonces intervino Pedro. ¿Puede alguien impedir que se bauticen con agua los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y ordenó que los bautizaran invocando el nombre de Jesucristo. Ellos le rogaron que se quedaran unos días. En la historia de los discípulos apóstoles que están realizando la obra de Jesucristo. Son estos que están ligados a la vida y que por lo tanto realizan estas maravillas. Como lo había dicho el Señor Jesús, harán obras y las harán superiores a las que yo hago, decía Jesús, porque yo estaré con ellos. Veamos un poco pues el sentido del texto. Primero, situándonos en el lugar. El hecho ocurrió en Cesarea, la espléndida capital fundada por Herodes el Grande. En la parte norte, ahí está la ciudad de Cesarea. Cesarea que colinda justamente en esa división entre la Galilea y Cesarea de Filipo. En esta ciudad residía el procurador romano y una fuerte guarnición militar. Uno de los comandantes de la guarnición se llamaba Cornelio. Era un centurión encargado de una centuria, como su colega de Cafarnaúm en Lucas 7, 1 al 10. Profesaba un profundo respeto pues por la religión de Israel. Rezaba, compartía limosnas, amaba al pueblo de Israel. Pero esto todavía no era suficiente para estar asociado a los herederos de las promesas hechas a Abraham. No había sido sometido a la circuncisión y por tanto permanecía impuro, inaccesible a los israelitas piadosos, y Pedro era uno de estos. Situemos a Pedro en su visión. Pedro era un tradicionalista. Es decir, orgulloso de su propia elección, orgulloso de ser parte del pueblo de Dios. Siempre había evitado el contacto con extranjeros para no ser inducido a la idolatría. Había defendido su identidad religiosa teniendo presente que una nítida línea de demarcación los separaba de los paganos. Había observado con escrúpulos las prohibiciones y prescripciones que los rabinos le habían enseñado, pero transcurridos algunos años después de Pentecostés, los acontecimientos comenzaron a hacer vacilar sus certezas. Una duda cada vez más insistente le atormentaba. Las discriminaciones impuestas en nombre de Dios, ¿eran realmente queridas por él? No había qué hacer, no sabía qué hacer, se tambaleaba en la oscuridad. Decidir es siempre cortar, y en este caso implicaba o bien cortar con el pasado con una mentalidad
con su cultura y religiosidad, o bien cortar con la desbordante novedad del espíritu que lo enviaba allí, donde una familia le esperaba en oración. Sigamos con Pedro. Pedro, que no era el tipo dado a la transgresión, dudaba, pero al final cedió y con otros 6 discípulos se dirigió a Cesarea. Le esperaba Cornelio, que salió a su encuentro y le dio la bienvenida arrojándose a sus pies para adorarlo. Era la práctica habitual con la que se recibía un hombre de Dios. Pero Pedro reaccionó. Levántate también, yo soy un hombre. Rechazó el gesto, aunque se trataba de un simple cumplido, de una manifestación normal de respeto. El apóstol recordaba muy bien con qué insistencia y claridad el maestro había condenado la búsqueda de honores y la manía de ocupar los primeros puestos, y no quería que semejantes ceremonias tan apreciadas por los escribas fueran introducidas en la comunidad cristiana. Después continuó. Verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia o acepción entre las personas. No lo tenía todo claro, pero comenzaba a comprender una verdad fundamental e introducida por Cristo en el mundo. No existen 2 categorías de personas, las puras e impuras. Para Dios todos son puros porque todos son sus criaturas, todos son sus hijos e hijas. Pedro no era responsable de su estrechez mental, sino la víctima de una concepción atávica que le llevaba a pensar como a todo judío observante de modo exclusivista. El Espíritu se encargó de desmantelar los esquemas dictados por presuntos privilegios raciales y le mostró que podía tratar con paganos aún antes que les fuera administrado el bautismo. Con su dinamismo irresistible, el Espíritu daba testimonio de la libertad del amor incondicional de Dios que llega a todas las personas, incluso a los que no pertenecen a la iglesia como institución. El abrazo entre el grupo de judíos llegados a Cesarea junto con Pedro y los paganos de la familia de Cornelio representa el encuentro de 2 pueblos que hasta aquel momento habían cultivado prejuicios recíprocos y es la señal del reino del nuevo mundo en que toda discriminación desaparecerá completamente. Habiendo ya meditado, diríamos, o que dice la palabra, cómo Pedro enfrentó aquella situación observando los signos de Dios. Él tenía una mentalidad cerrada, pensaba que las cosas tenían que ser según las tradiciones de su pueblo, y resulta que Dios le dio una lección que enviaría el don de su espíritu a estas gentes aún antes de ser bautizadas. Comprendió Pedro la lección. Dios obraba haciendo maravillas con estos pueblos paganos. Tenemos pues ya que el amor de Dios, ya visto desde esa perspectiva, Dios ama lo creado. Pues las equivocaciones que tenemos en la vida son equivocaciones que a cualquier persona le pasa. Pero cuando Dios ama, se muestra. Y ese signo del amor viene ahora a través de la evangelización. El discípulo tiene que ser capaz de leer en los signos de los tiempos lo que Dios quiere. Lo que decía Jesús, ¿verdad? Que todo discípulo ligado a él sería capaz de realizar la obra de él porque estaba ligado a la vida. Ahora bien, pasando a la segunda lectura, que está tomada de la primera carta de San Juan, la segunda lectura, que está aquí equivocado, que tenemos ahí primera lectura, pero es la segunda.
Y dice ahora, queridos hermanos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no ama, no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único para que vivamos gracias a Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedaran perdonados. El texto de la primera carta de San Juan. Ahora bien, ¿qué nos dice el texto? En una acalorada discusión referida por Juan a los judíos que afirmaban, nuestro padre es Abraham, Jesús les responde, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ustedes obran como su padre. Ellos reaccionaron, tenemos un solo padre que es Dios. Y replicó Jesús, el padre de ustedes es el diablo, y ustedes quieren cumplir los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio. Fijémonos en estas afirmaciones del mismo Jesús, haciendo la distinción, que la distinción no viene porque Dios lo quiera así, sino porque han optado por caminos distintos. Han estado atacando a Jesús y le han dicho barbaridades. Él se ha aguantado, pero al final ha declarado de que si fueran hijos de Abraham, lo amarían. Pero como no lo hacen, aunque ellos reclamen que tienen a Dios por Padre, sus obras son las que demuestran que son hijos del diablo. Y por eso cumplen los deseos del diablo, que es homicida, porque ellos habían determinado darle muerte. Es aquí donde entramos en un primer examen acerca de la capacidad de amar. ¿Qué buscamos? Si somos de los que amamos, en los que buscamos la manifestación de Dios como los signos que nos van a indicar por dónde amar su obra, o por el otro lado igual le ponemos trampas al proyecto de Dios y en lugar de contribuir en la búsqueda del bien, hacemos el mal y destruimos la comunidad. Porque como dice Jesús, unos pueden ser bien intencionados y buscar el camino de Dios, y otros malintencionados que buscan acabar con la obra de Él. Solo Jesús podía declarar ser el unigénito de Dios, el Hijo de Dios. Solo en Él se han manifestado en plenitud las obras de su Padre. Sin embargo, son llamados y realmente son hijos de Dios todos aquellos en cuyo rostro se refleja la semejanza del Padre Celestial. ¿Y cuáles son esos rasgos? Los ponemos a continuación. Jesús explicó en el mensaje de las bienaventuranzas, son los que trabajan por la paz. Ya tenemos un indicador, que para manifestar el rostro de Dios Padre, se necesita trabajar por la paz. Así que en la casa, con los hijos, con la esposa y el esposo, la primera tarea es poner las cosas en orden. Como decía Agustín de Hipona, la paz, dice, producida por el orden. Cuando hay orden, entonces viene la paz. Primer dato. Segundo, los que aman a sus enemigos y rezan por sus perseguidores. Aquellos que se comportan como padres para los huérfanos y las viudas, tomado del Eclesiástico 4:10. Se trata de una semejanza de la que
Aún el santo más grande permanecerá siempre infinitamente alejado, pero hacia la cual debe continuamente orientarse nuestra vida, como exhorta Pablo, como hijos queridos de Dios, traten de imitar. En la primera parte del pasaje de hoy, versículos 7 al 8, Juan retoma esta imagen de la filiación para indicar cuál es el fundamento, el origen del mandamiento del amor. No deriva de una disposición externa dada por Dios, sino que es la manifestación necesaria de una nueva realidad presente en lo más íntimo del hombre. La semilla divina que Dios ha depositado en él. Notemos pues cómo en este jardín interno es Dios quien deposita su semilla sagrada, y es aquí donde nace estas características particulares de la belleza interior, del amor profundo, de la capacidad de servicio que está en el interior de la persona. Eso lo tenemos pues en la primera parte del pasaje de este texto. ¿Quién es Dios? No sabemos ni siquiera quiénes somos nosotros. ¿Cómo podríamos definir a Dios? ¿Verdad que el filósofo nos dijo, hombre, conócete a ti mismo? Y aún esa tarea la tenemos pendiente porque no hemos hecho el trabajo ni siquiera de profundizar sobre lo que nosotros somos. Nosotros queremos ser y mostramos una imagen, pero no nos damos cuenta en nuestra interioridad realmente quién soy. Si reflejo lo que soy o aparento lo que soy. Por eso digo, si no sabemos ni siquiera quiénes somos nosotros, ¿cómo podríamos definir a Dios? Juan no da una definición de Dios, pero explica cómo Dios se manifiesta, no como legislador y juez, como los rabinos creían, sino como amor. Amémonos los unos a los otros, dice, porque el amor viene de Dios. Como él decía, ¿no? La cepa que Dios plantó viene de lo alto. Esta nueva vid no es como las vides antiguas, es la nueva vid que viene de lo alto. Por eso todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, y quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor es la vida de Dios y es este amor que Él comunica a sus hijos. El que ama, aunque no pertenezca a la institución eclesial, tiene en sí la vida de Dios, es su hijo. En la segunda parte del pasaje, versículos 9 al 10, explica lo que significa amar. El amor de Dios se ha manifestado, dice, dándonos lo que Él tenía de más precioso, su unigénito. Lo ha enviado al mundo, no como premio por nuestras buenas obras, sino como víctima de expiación por nuestros pecados. Nos ha amado no porque éramos buenos, sino que nos ha hecho buenos amándonos gratuitamente. Cuando todavía éramos débiles, dice en el tiempo señalado, Cristo murió por los pecadores. Es este amor generoso y desinteresado que se manifiesta también en los hijos de Dios. Nos recibe la filiación divina como recompensa porque se ama. Es la presencia de este amor que revela quién se ha convertido en hijo de Dios. Habiendo ya hecho esa segunda lectura como puente, en donde nos expresa que la identidad propia del discípulo para identificarse como hijo de Dios es porque es la copia de Jesucristo. Ahora vendrá ya el texto de la segunda parte del texto que leímos el domingo anterior,
para especificar en qué consiste el auténtico amor que Jesús nos ha mostrado. Juan 15, 9 al 17 dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me amó, así yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que participen de mi alegría y sean plenamente felices. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo sirvientes, porque el sirviente no sabe lo que hace su señor. A ustedes los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que escuché a mi Padre. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Así lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Esto es lo que les mando, que se amen unos a otros. Hasta aquí tenemos el texto del Evangelio. Continuación del texto que hemos leído el domingo. Es una sola unidad, por eso están la vid y los sarmientos, estar ligados a la vid. Ahora, para dar el fruto se requiere la capacidad de amar, que es un don de Dios. ¿Qué dice el texto? El Evangelio de hoy es la continuación del proclamado el domingo pasado. Después de haber introducido la alegoría de la vid y los sarmientos, Jesús explica lo que sucede en aquellos que permanecen unidos a Él. Hay pretensiones fugaces por Cristo, dictadas por la emoción o el entusiasmo momentáneos, y existe una adhesión duradera que ninguna fuerza adversa es capaz de romper. Esta adhesión firme y decidida viene expresada por Juan con el verbo permanecer, menein en griego, que aparece hasta 7 veces en la parábola de la vid y otras 3 al comienzo de nuestro pasaje de hoy. Uno puede ir incluso a un retiro, llenarse de esta emoción espiritual y gritar, patalear, porque Cristo está en uno, pero es una emoción. No hay conmoción, sino una emoción pasajera, es un entusiasmo momentáneo. Pero ¿cuántas personas solo van para vivir ese momento y luego viven como si Dios no existiera? Y es aquí donde está el acento ahora el Evangelio, que se trata de una adhesión firme y decidida. Tomar decisión por seguir a Jesucristo es una adhesión firme. Eso se lo piensa uno si le va a seguir cayendo que levantando, porque se trata de permanecer. El verbo permanecer aparece 7 veces, pues, en este texto. Y en el día de hoy aparecen otras 3 veces. Permanecer. ¿Cómo permanecer en el amor de Dios? ¿Cómo permanecer siendo fiel en mi familia? ¿Cómo permanecer siendo fiel a la comunidad parroquial? Porque esta es la unidad que el Señor pide al final, que estemos ligados. Entonces la parroquia tiene que tener discípulos que están en este espíritu de comunión en la búsqueda del bien. No para meter zancadillas, sino para crecer en el amor. Jesús permanece en el amor del Padre, es la primera enseñanza.
porque siempre está unido a Él, le es fiel y hace siempre lo que le agrada. Pero ¿cómo hacer esto? Porque para hacer el bien, para permanecer en el amor, pues el hecho de amarse continuamente se van conociendo las personas. Dos personas que se aman van teniendo un conocimiento progresivo de lo que le agrada, de lo que no le agrada. Es un conocimiento recíproco para lograr pues esta armonía en la amistad y en el amor. Pero aquí nos dice Jesús que Él permanece en el amor del Padre. Solo pensar que ellos se aman en profundidad por el don del Espíritu Santo, ya nos hace pensar a nosotros que para amar como ama Dios hay que entrar en el misterio de la comunión de la Santísima Trinidad. Los discípulos pueden llegar a ser en el mundo un reflejo de esta unión, solo si permanecen en su amor y guardan sus mandamientos. Si alguien me ama, dice, cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará. Vendremos a Él y habitaremos en Él. Este dato es importante. Como Dios, si uno escucha sus palabras y las palabras permanecen en el corazón, entonces Él viene a habitar en el corazón humano. Es abrirse, como explicaba Santa Isabel de la Trinidad, que ella en todas sus obras, en todos sus escritos, mejor dicho, expresará mis tres y yo. Vivía en esa comunión intratrinitaria. En estas palabras e imágenes llenas de mística se percibe nítida la referencia a la Sagrada Eucaristía, el sacramento donde se celebra y realiza esta unión íntima con el Señor. Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Para que Él viva en mí, yo necesito conocerle a profundidad y no escatimar esfuerzo alguno con tal de penetrar en el misterio de la persona de Cristo. Y aquí la razón, ¿por qué antes de acercarnos a la comunión debe uno preguntarse si realmente está decidido a permanecer en el Señor? De lo contrario, su gesto es una mentira y come y bebe su propia condena. Es lo que dice el apóstol Pablo en la 1 Corintios 11, 28 al 29, que para comulgar hay que saber discernir. Porque si yo quiero permanecer en Él, no permanecer en lo que a mí me da la gana, sino permanecer en Él. Y para permanecer en Él, insisto, se trata del conocimiento de la persona de Jesucristo, el Hijo único de Dios. En estos primeros versículos 9 al 10, Jesús no presenta su amor como modelo a imitar, sino como una vida que continúa en los discípulos, los cuales en el bautismo han sido unidos a Él, convirtiéndose en sus miembros. De este modo es Él, nótese bien, es Jesucristo quien actúa en ellos. En los discípulos es Cristo el que anuncia la buena noticia al pobre, el que ama, sana, consuela, enjuga las lágrimas de la viuda y del huérfano. Fruto de esta unión con Cristo y con el Padre y la observancia de sus mandamientos es la plenitud de la alegría. 7 veces en el Evangelio de Juan se utiliza la palabra alegría. El primero en utilizarla es el Bautista cuando afirma: el amigo del novio que está escuchando se alegra de oír la voz del novio. Por eso mi gozo es perfecto. Juan 3:29.
Después es siempre Jesús quien con insistencia repite a los discípulos la promesa de su alegría. Todavía está arraigada en muchos la creencia de que permanecer en Cristo equivale a renunciar a lo que nos hace felices. No es así. Jesús nos pone en guardia, es cierto, contra las alegrías vanas e ilusorias que nacen del egoísmo, de la búsqueda del placer a cualquier precio, pero nos pone ante los ojos la alegría auténtica, la que surge de la unión con Él y con el Padre. Esta alegría, la única, verdadera y duradera, no se puede obtener sino pasando a través del dolor. Dice el texto, ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo se divierte. Estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. Juan 16:20. Intentar caminos alternativos, escoger sendas fáciles y amplias significa perderse, alejarse de la meta. Después de haber hablado de sus mandamientos como si fueran muchos, Jesús declara, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, como si se tratara de uno solo. Es cierto que los mandamientos son muchos, pero solo son aclaraciones de un solo mandamiento, el que Jesús ha practicado de manera perfecta, el amor a la persona humana. Es el bien al hombre que debe ser el punto de referencia de todas las opciones morales, disposiciones, leyes, porque es la única manera que tenemos para mostrar nuestro amor a Dios. Quien no ama al hermano a quien ve, dice, no puede amar a Dios a quien no ve. Y quien ama al hermano ha cumplido toda la ley, porque toda la ley se cumple con un precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Durante la última cena, después de lavar los pies a sus discípulos, dijo, les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo los he amado. Ámense así unos a otros. En eso conocerán todos que son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros. Comparando las dos fórmulas con que viene presentado el único mandamiento, se nota una ligera pero significativa diferencia. Antes el mandamiento era nuevo, ahora es el suyo, casi como si hubiera dejado de ser nuevo. Hay una razón por la cual se introduce el cambio. El evangelista escribe después de los acontecimientos de la Pascua, cuando Jesús ya ha pasado de este mundo al Padre. Si me hacen el favor de apagar su micrófono. ¿Sí? Una vez me pasa de largo a dormir, ya no. Ya. El evangelista escribe después de los acontecimientos de Pascua, cuando Jesús ya ha pasado de este mundo al Padre. Él ha sido el primero en practicar el mandamiento nuevo. Ha amado hasta el don total de sí mismo. Y aquí la razón por la que el mandamiento no es ya nuevo, sino que se ha convertido en suyo, porque él mismo lo ha practicado. La medida del amor al prójimo ha dejado de ser la indicada en el Antiguo Testamento, como a ti mismo, según la ley de Levítico 19:18, sino como yo los he amado. Y con esta expresión, Jesús se refiere al amor inmenso que él ha manifestado en la cruz. Permanece en él solo quien está siempre dispuesto a dar la vida, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Y Cristo los amó hasta entregarse por ustedes.
Su mandamiento no pretende ser una ley exigente, precisa y bien definida en todos sus detalles. Se trata de una orientación de la vida que, en sus consecuencias prácticas, debe ser establecida y actuada en todo momento. Exige constante atención a las necesidades del hermano, pide creatividad, discernimiento y el coraje de tomar decisiones aún a riesgo de equivocarse. Jesús no llama a sus discípulos siervos, sino amigos. No resulta clara de manera inmediata esta afirmación porque en la Biblia, siervo de Dios es un título honorífico que se atribuye a personas como Abraham, Moisés, David y los profetas. También el anciano Simeón, Pablo, Pedro y muchos se califican como siervos y María se define la sierva del Señor. Jesús especialmente viene referido por el Padre con las palabras, miren a mi siervo, texto de Mateo 12:18, y en el célebre himno de la carta a los Filipenses, San Pablo recuerda que él tomó la condición de esclavo. Y aquí la exhortación a convertirnos en siervos los unos de los otros. Jesús da la razón por la que no llama siervos a sus discípulos, sino amigos. El siervo solo está comprometido exteriormente en el proyecto de su dueño. Es un ejecutor de las órdenes y tareas que le son encomendadas. El amigo, por el contrario, es un confidente. Es aquel con el que tiene una comunión de vida, de proyectos y de intenciones. El amigo es feliz cuando puede hacer un favor a un ser querido, no le oculta nada, no pide una compensación por el servicio prestado. Jesús llama amigos a sus discípulos porque a ellos les ha revelado el proyecto del Padre y los ha llamado a colaborar con él en su realización. La comunidad cristiana se compone de amigos. Se excluyen, por tanto, las relaciones superior-súbdito, dueño-esclavo, maestro-discípulo. Todos sus miembros están en el mismo nivel y gozan de igual dignidad. Después de haber lavado los pies a los apóstoles, Jesús admite ser maestro y señor, pero da un significado completamente nuevo a estos títulos. El primero, aquel que es grande en la comunidad, es el que lava los pies al último. No hay lugar para los que en lugar de servir, aspiran a posiciones de prestigio y de honor. Todo el pasaje es un himno al amor, pero ¿quién es el amado? La exhortación está claramente dirigida solo a los discípulos y el amor parece estar restringido a su grupo. Uno se pregunta, entonces, ¿por qué Jesús no ha pedido un amor universal, extendido a todos, incluso a los enemigos, como lo hizo en el Sermón de la Montaña? Es cierto que aquí Jesús se dirige directamente solo a los miembros de la comunidad cristiana y solo a ellos les recomienda estar unidos y amarse recíprocamente. Es una limitación, pero existe un motivo. Antes de hablar de amor y de paz a los demás, es necesario cultivar el amor y la paz en la iglesia. Solo una comunidad cuyos miembros hacen una experiencia viva y profunda de la acogida, de la tolerancia, de perdón, de servicio mutuo y de compartir los bienes, puede anunciar al mundo la fraternidad y la paz. Entonces, pues bien, hemos entrado en ese contexto de la primera lectura que nos ha hablado de que Dios no hace acepción de personas y los grandes signos de la presencia del resucitado
a través del don del Espíritu Santo. La segunda lectura que ha definido a Dios como el amor y el evangelio que nos ha planteado el mandamiento nuevo. Para permanecer en él hay que amar como él ama. Meditemos. ¿Cómo recordar lo escuchado? Esta lectura es un proyecto de vida. De ahí que busquemos profundizar el sentido que tiene para nosotros y veamos de qué manera debemos prepararnos para el nacimiento del Señor en nuestra vida. Preguntas. ¿Qué siento al leer un pasaje como este donde el Señor nos abre su corazón y nos dice lo que siente respecto a nosotros? ¿Qué impresión me causa lo que Jesús dice en relación al amor que Él nos tiene? Segundo, ¿qué está revelando el Señor cuando nos dice, yo les he amado a ustedes como mi Padre me ama a mí? ¿Qué nos está diciendo con eso? ¿Qué le aporta esto a nuestra fe en Él? ¿En qué consiste el nuevo mandamiento que nos deja el Señor? ¿Cómo lo podemos vivir? ¿Cuál debe ser la actitud que nos caracterice e identifique ante los demás? ¿Cuándo y de qué manera uno puede decir que ama al otro? ¿Qué es aquello que identifica al que ama? Y en este contexto, ¿qué le aporta el amar como Jesús lo ha hecho? ¿Cómo llegar a amar de esta manera? ¿Qué está revelando Jesús de sí mismo cuando nos dice, no hay amor más grande que este, dar la vida por los amigos? Viendo cómo Él vivió, ¿qué aprendemos de Él? ¿De qué manera lo podemos imitar? ¿Para qué le respondo al Señor? Las preguntas dan para muchísimo tiempo darle las respuestas. Pero ahora le respondo orando. Señor, nos estás mostrando que toda tu vida fue simplemente mostrarnos el amor de Dios hacia nosotros, reflejando su amor en sus actitudes y en sus gestos. Y esto es lo que nos propones, y es lo que tú quieres y esperas de cada uno de nosotros, que así como tú manifestaste el amor del Padre, de la misma manera, nosotros te hagamos conocer con nuestra vida, que debe reflejar y manifestar tus enseñanzas y tu propia vida. Señor, nos invitas a permanecer en tu amor para actuar y ser como tú, para identificarnos contigo, asumiendo tu estilo de vida. Tú que nos invitas a asumir tu estilo de vida, te pedimos que derrames en nosotros tu gracia para amar y actuar como tú has dicho. Amén. Ahora viene la acción. ¿A qué me comprometo? Que he oído que hay que amar, vivir en el amor. Después de haber escuchado esto que el Señor nos pide en su palabra, veamos de qué manera vamos a asumir su propuesta para dar testimonio de Él en nuestra manera de ser. ¿Cómo vivir nuestra vida para corresponder al amor que el Señor nos tiene? ¿Qué hacer para vivir el mandamiento del amor que Él nos dejó y así amar como Él nos amó y nos ama? El Señor nos dice, ustedes son mis amigos y cumplen mis mandatos. ¿Qué debo hacer para vivir el evangelio, para cumplir los mandatos del Señor? ¿Cómo? ¿Qué podría hacer para que mis actitudes y mi manera de ser estén inspirados, motivados e impulsados por el amor, buscando ser presencia de Dios para los demás? ¿De qué manera podría vivir el mandamiento del amor en mi relación con los demás? Contemplo ahora. A la luz de todo lo que hemos reflexionado, lleguemos al Señor y abrámosle el corazón para que,
compartir con Él esto que Él nos ha dicho y lo que nosotros estamos pues viviendo. Me pongo en la presencia de Él y contemplo la calidad de amor que tengo yo o que vivo en el ambiente que me rodea. Pensemos como hermanos, hijos de unos padres, que nuestra filiación nos permite vivir como hermanos. ¿Cómo viven los esposos? Si viven con este ideal del amor. ¿Cómo lo expresamos en la comunidad? ¿Nos gusta o no nos gusta vivir en la comunidad? ¿Qué buscamos en la comunidad? Señor Jesús, es simplemente fabuloso y maravilloso ver todo lo que tú nos dices en este pasaje, porque nos estás mostrando tus motivaciones más profundas, el porqué de todo lo que hacías y sentías, y con eso nos llevas al mismo corazón de Dios Padre. Pues tú nos dices, yo les he amado a ustedes como mi Padre me ama a mí. Permanezcan en mi amor. Ahí tú nos estás haciendo ver que tú buscabas actualizar el amor del Padre en tus actitudes y en tu vida. Pero no solo eso, sino que tú nos dejas tu actitud como proyecto para nosotros, pues nos invitas a que nosotros, permaneciendo en tu amor, actuemos y vivamos como tú lo has hecho. Después de contemplar la palabra, ahora nos despedimos orando. Con toda confianza pidámosle al Señor que nos ayude a vivir con sus mismos sentimientos y sus mismas actitudes. Señor Jesús, tú que nos elegiste, tú que nos miraste con cariño y nos invitaste a asumir tu estilo de vida para amar como tú lo has hecho y quieres que permanezcamos en tu amor, guardando tu palabra. Te pedimos que nos des una unión tal contigo que en todo momento tengamos presente tu manera de ser y de vivir, para que conociendo como tú actuaste, busquemos también nosotros ser como tú, vivir como tú y amar como tú lo has hecho, hasta dar la vida, realizando en nosotros el proyecto del Padre. Ayúdanos, Señor, a amar como tú lo has hecho hasta el final, hasta dar la vida por ti. Amén. Bien. El canto que va a mantener en este domingo es como el Padre me amó, así yo los he amado, permaneced en mi amor. Bien, después de haber presentado pues esto, dejo pues abierta la posibilidad para que compartan pues las resonancias que tuvo este tema o alguna aclaración que se necesite al respecto después de haber escuchado el sentido del texto. Buenas noches, Padre Antonio. Buenas noches. Ya está a punto de retirarme. Mis hermanos, a veces, no sé si recuerdan ustedes que a veces oímos en las relaciones de pareja cuando dicen, ay, entre más tiempo estoy con vos, menos te conozco, dicen, ¿verdad? Y viene el tema de conocernos para podernos amar. Usted hablaba de conocernos, y en esta misma medida que conocemos a Dios y lo podemos amar, también podemos conocer a nuestra gente de la comunidad, y entre más nos conocemos somos más prudentes y quizás
actuamos con más sabiduría y eso nos une al amor. Y lo decía porque usted hablaba de conocernos, y hablaba de la conmoción y la emoción. Y en la conmoción, pues, estaba viendo que era un sentimiento más profundo que solo una emoción. La conmoción es un sentimiento tan profundo que puede ser tan empático, que decía lo que yo leía, que hasta podemos llegar a llorar. Esa es una conmoción, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente que la mayoría del tiempo nos mantenemos en una emoción, y eso sí debemos de tratar de identificarlo, porque podemos estar hablando de Dios, podemos estar en nuestras prácticas religiosas, pero realmente no estar en el amor, y lo digo por mí. No lo digo por nadie, lo digo por mí, porque quizás podemos llegar a confundir eso que es el amor que creemos que debemos de tener. Shema Israel era el mandamiento de los judíos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, ¿para qué queremos otro mandamiento si en ese mandamiento está todo? Y Jesús lo vino a poner como un nuevo mandamiento, ¿verdad? Un nuevo mandamiento, y que es el que debemos de seguir. No digo que sea fácil, porque usted comentaba desde un principio que no era un tema fácil, es un tema difícil, y más difícil aún después de entenderlo, ponerlo en práctica, es más difícil. Y yo diría que yo debo de empezar con mi pareja y con mis hijos. Debo de empezar aquí en mi casa, teniendo ese amor con mi propia familia, y cómo no poder tenerlo en mi comunidad y estar en la comunidad. Usted preguntaba, y bueno, ¿y por qué, a qué vienen a la comunidad? ¿Y ustedes por qué se acercan a la comunidad? ¿Y ustedes por qué están en la comunidad? Yo le puedo decir que yo llegué al principio de la comunidad porque quería aprender, porque quería saber, pero conforme ha pasado el tiempo he entendido que no es ese realmente debería ser mi objetivo principal. Lo he ido cambiando, lo he ido modificando conforme ha pasado el tiempo, porque ya no estoy solo para saber, sino que realmente estoy tratando de buscar ese cambio de mentalidad para poder ser un mejor cristiano. Pero en realidad no necesitamos otro mandamiento más que el amor. Dice que si queremos ser felices como cristianos, debemos de amarnos para tener esa felicidad de la que hablaba Jesús, ¿verdad? Solamente para eso. Muy bien, gracias tú. Así que amar a la Olgueta. No, que me ame a mí. Que me ame a mí. Bueno. Sí. Y ahí va a ser recíproco, ¿verdad? Entonces, ¿Verdad? La reciprocidad. Muy bien. Muy bien. Gracias. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Padre, una consulta. En la primera lectura, cuando Pedro estaba hablando y el Espíritu Santo desciende sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Aquí, pues, obviamente dice que se da este don de lenguas desconocidas, ¿no? Y esto es lo que sorprende a todo el resto de que hubiera llegado también a los paganos, que es de donde nosotros también alcanzamos la dicha de poder conocer y ser considerados hijos de Dios también. Esto puede suceder hoy día, padre. Sigue sucediendo. ¿De qué? El que el descendimiento del Espíritu Santo llegue a otros, porque uno, yo se lo confieso, yo cuando veo que suceden estas cosas, es muy difícil para uno creerlo, uno no sabe qué cosa es bien, real y qué no es. Mire, hay que comprenderlo en el contexto en que lo escribe San Lucas. San Lucas escribe los Hechos de los Apóstoles en el año 80-90. Primero. Ya en el año 50, San Pablo andaba evangelizando el mundo greco-romano. Y él hablaba en la lengua de los que comunicaban sus palabras. Solamente en Corinto
se habla del don de lenguas que ya he explicado alguna vez sobre el sentido que tienen las lenguas en la carta a los Corintios. Pero en Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, dirá que ahí están reunidas casi todas las naciones de la tierra. Y que cada uno de estos personas oyen el mensaje en su propia lengua. Y es que el evangelio, desde los años 50 hasta los 90, el evangelio se ha inculturizado en las diferentes lenguas. Por eso, pero hablamos de lenguas, de lenguas, la lengua griega, la lengua hebrea, la lengua, sí, son idiomas, pues. De eso se trata. Por eso entienden todos el mismo mensaje. No es que sea traducción simultánea, sino que es un sumario que presenta San Lucas en los años 90 de todo el acontecer de la evangelización. Él está prácticamente haciendo un sumario para decir, miren, el evangelio ha sido conocido en todas partes en sus propios idiomas. Quizás la confusión pueda venir porque piensan que se trata de la glosolalia, ¿sí? Tema que se da en Corinto, pero San Pablo usted lo ve hablar en el capítulo 12, dice aspiren a los dones, pero yo preferiría que aspiren a los dones, a los carismas mayores. Dice Pablo, es verdad que todos hablan en lenguas muy bien, yo hablo más que ustedes, pero prefiero decir una palabra que me entiendan, que sea de edificación y no palabras que solo yo las entiendo. Para hablar pues de la importancia que tiene la gradualidad en las palabras que utiliza Pablo en la misma comunidad de Corinto. Entonces hay que distinguir entre las lenguas de las lenguas que habla la primera carta a los Corintios y la lengua que habla en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, cuando ya plantea de que la comunicación del evangelio se da en el propio idioma. Aquí nosotros tenemos 23 idiomas en Guatemala. ¿Y cuánto daríamos de poder aprender las lenguas para comunicar el mensaje en la propia lengua? Así cuando uno va a otro país, pues tiene que aprenderse la otra lengua y cuánto cuesta, ¿no? Para poder entender el mensaje de las gentes. Y si uno quiere comunicar algo, tendría que tener, pues, su idioma bastante completo. Es una exigencia de comunicación, pero qué hermoso que el texto de los Hechos nos haga ver cómo el esfuerzo, ¿verdad?, de los discípulos para el aprendizaje de los diferentes idiomas y transmitir el evangelio. Hombre, gracias, padre. Bueno. Padre, buenas noches a todos. Ermita. Buenas noches. Yo dándole gracias como siempre por estas enseñanzas tan preciosas, Padre, donde Jesús nos recuerda a través de sus enseñanzas cómo debemos vivir el amor. Y nos exhorta cada día, ¿verdad?, de estarnos recordando lo mismo, a vivir el amor. Y eso al menos a mí me cuestiona, Padre, si realmente estoy viviendo lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Porque muchas veces ni en nuestro propio lenguaje podemos comunicar el amor. Ajá. Deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Que nos cuesta tanto. Pero a través de esas enseñanzas, siento yo que cada quien va aprendiendo a comunicar el amor, a saber cómo utilizar ese lenguaje o en qué lengua vamos cambiando muchas veces nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar. Ya no hablamos como antes, ¿verdad? Que ya siento que nuestra forma de hablar ha venido cambiando a través de todos estos años, ¿verdad? Pienso yo, Padre. Y darle gracias, Padre, por esas enseñanzas tan preciosas que siempre nos están invitando a vivir el amor y imitar a Jesús. Igual, Padre, yo me Gracias. al agradecimiento de Irmita, igual, Padre. Gracias. Muy bien, Romeo.
Gracias. Buenas noches. Buenas noches, don Julio. ¿Dónde anda? No, creo que no tengo mucha luz aquí. No me Ves veo. en penumbra vos, como que estás en el Sheol. Cabal. Pero aquí estoy, padre. Muy bien. Dice, padre, que escuchando lo que es la palabra del Señor, o sea, escuchando lo que el Señor nos pide en esta palabra, yo entiendo un poco de que o para mí, es el evangelio de mucha madurez. Sí, Ajá. en el sentido de que tengo que alcanzar la plenitud de lo que ya tengo. Pero este tema para mí o sea, el tema del amor para mí es bien complicado, en el sentido de que no, si hablamos de lenguajes, yo no tengo el lenguaje de poder expresar eso. Más bien yo creo que expreso todo lo contrario, a pesar de que tal vez los sentimientos no sean esos. ¿Sí? Entonces, cuando nos hacemos las preguntas de de qué manera vamos a asumir esa propuesta del Señor para dar ese testimonio, a mí se me hace más difícil el poder contestarlo, ¿verdad? Porque, ¿qué tengo que hacer para que mis actitudes y mi manera de ser sean inspirados en eso? O sea, me cuesta bastante, o sea, lo reconozco, es uno de los temas que más me confronta, no sé. Cuesta un poco descifrarlo, ¿eh? Porque nuestra relación a la que a veces ni alcanzamos todavía el nivel es de amar desde el amor natural o el eros, y aún eso ya nos cuesta. No digamos dar el salto al ágape, al amor divino. Es un poquito más complicado, pero no por eso difícil. Porque Jesús mismo es el que nos ha anunciado que si Él, como con su vitalidad, estamos unidos a Él y permanecemos en Él, de una u otra manera, Él nos irá inyectando y descubriendo ese amor. Por eso no hay que tener, diríamos, impaciencia, ¿verdad? Porque uno le entra a eso. Es decir, bueno, tanto tiempo en esto y por qué yo no amo como ama el Señor. Pero es que es un don que Él lo va dando en la medida en que permanecemos en Él. Fíjate bien, si amamos como amamos aún, a pesar de los años que llevamos en su seguimiento, ¿qué sería si no le siguiéramos? Ya hemos hecho camino y por eso ahora estamos ya el mismo hecho de descubrirte ante el Señor de que es algo que te cuesta descifrarlo, no digamos ya manifestarlo en su plenitud, pero es decir, ya te estás cuestionando, cosa que antes pues no te la cuestionabas, y eso ya es un gran avance, Julio. Ok, muchas gracias. Bueno. Y padre, escuchando yo también me ponía a reflexionar que realmente la medida del amor o el estándar del amor que nos ponen a la altura de nuestro Señor Jesucristo realmente es una medida bastante grande, ¿verdad? Para nosotros, pero imitable en la medida en que vamos fomentando actitudes, en la medida en que vamos caminando, haciendo camino, ¿verdad? Y una de las formas de expresar el amor, digamos, por ejemplo, en mi caso, es siempre ser agradecido cada vez con todas las personas, ¿verdad? O sea, siempre vamos a tener a quien darle gracias, aparte de que le damos gracias a Dios por la vida, por todo, cada día. Pues hay personas que están en nuestro camino, a los cuales también nosotros debemos de agradecerle. Entonces, esa actitud del agradecimiento es
es una forma de expresar el amor, aunque no lo digamos así abiertamente, ¿verdad? Donde estamos más llamados a fomentar esa expresión, pues obviamente es con nuestros prójimos acá, más próximos aquí en la casa, ¿verdad? Y con los que convivimos estamos más llamados a hacer una expresión más, un poco diferente a como la haríamos con compañeros de trabajo, con amigos, con nuestros amigos, hermanos de la comunidad. Pero sí, el agradecimiento para mí es una manera de cultivar esa actitud evangélica del amor y también la disposición de cada uno de nosotros, en mi caso, a poder servir o a poder ayudar cuando alguien me lo necesita. O sea, sí, que siempre expresemos esa actitud de ponernos al servicio, ¿verdad?, de los demás. Es una forma también, es otra actitud de poder expresar el amor. Esas dos cosas, padre. Muy bien, gracias, Romeo. Padre, ¿me permite otro comentario que me acaba de venir por lo que decía Julio y por lo que decía Romeo? Fíjese, padre, que yo sí he sentido que he logrado sentir el amor con mi pareja, por ejemplo, cuando discutimos. Cuando me siento ofendido, me siento agraviado por lo que me dice, ya no contesto. Ahí estoy demostrando amor, teniendo paciencia, ¿sí? Va, eso pienso yo. Pero digamos en la comunidad, ¿cómo puedo expresar mi amor con mis compañeros? Siendo paciente, por ejemplo, ¿sí? No juzgar. Si me pongo a juzgar, me pongo a medir. Y si me pongo a medir, me pongo a comparar. Y peor aún, si quiero que hagan lo que a mí me gusta, lo que yo creo que es conveniente o lo que yo creo que así está bien. Y si no lo hacen, me enojo. Y entonces ya no soy paciente, ya no soy tolerante y más aún, soy imprudente. ¿Sí? Ahí he sentido yo que estoy amando a las personas cuando soy prudente, cuando no trato de que las personas sean como yo quiero que sean o como yo creo que deberían de ser, y si no lo son así, empiezo a hacer cosas contrarias, por ejemplo. El estar juzgando a la gente por lo que hace o por lo que no hace o por lo que deja de hacer o por lo que a mí me gustaría que hiciera. La juzgo. El no juzgar me hace sentir amor por las demás personas, sentir comprensión. Y como decía Julio, es difícil, no es fácil. Yo en ningún momento creo yo que sea fácil entrar en ese tipo de sesiones, sobre todo que son cambios personales. Paciencia. A mí me cuesta mucho ser paciente, ¿me entiende? Pero conforme la he ido cultivando, conforme he ido tratando de ser más paciente, pues en alguna forma pues me ha ayudado y he ido mejorando un poco. ¿Sí? No quiere decir que no me moleste, sí me molesto, y si no, pregúntenle a Olguita, pero cuando me preguntaron que tan bien me había ido en la iglesia, alguien me dijo, ay, ¿y vos cómo te ha ido? ¿Has mejorado en la iglesia? Me dijeron. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Mejor preguntarle a mi esposa, porque lo que ella te diga va a ser realmente la medida de lo que lotería. Lo que hemos logrado, o sea que quien puede realmente ser al final el tester de que si ha funcionado o no ha funcionado, el que estemos en una formación religiosa o una formación católica cristiana, pues es mi esposa, porque yo podría decir un montón de cosas, o mis amigos. En una ocasión le dije yo a mi cuñado, estábamos sentados en la mesa cenando y le dije, ay, yo creo que ya no voy a ir a la iglesia, le dije, y me dice mi cuñado, no, seguí yendo, no hombre, no, ¿por qué te vas a salir? Seguí yendo. Entonces creo que mi cuñado algo está viendo a usted, o algo vio que cambió, o algo vio que, digo yo, pues, porque con el cuñado no muy nos llevamos, ¿verdad? Pero entonces, es en esa misma medida que podemos ver cómo estamos nosotros amándolo, sin necesidad de decirle te amo, sin necesidad, y lo que decía Romeo de ayudar a un necesitado, sí, definitivamente que es una muestra de amor, pero quizás a veces sin llegar a hablar tanto y sin decir tanto, simplemente quedarnos callados, ¿sí?
y entenderlo. Es una muestra de amor, pienso yo. Bien. El amor tiene que ir unido a la verdad. Ok. ¿Sí? Porque lo verdadero, noble, justo, tiene que ver en el amor. Entonces, el conocimiento real, en el caso del matrimonio, ya después de años se conocen, saben qué afecta y qué no afecta. Y ese criterio de verdad les permite ya vivir en la armonía, que eso es lo que crea armonía. El saber que la otra persona tiene unos gustos, unas delicadezas determinadas a las que yo, como tú dices, prudentemente mejor llego hasta ese límite, porque amo. Ahora, si yo para demostrar que soy el hombre comienzo a fastidiar, ya la arruiné. Entonces estás bien decir, bueno, hay que amar, pero con el criterio de verdad, porque siempre nos va a regir la verdad. Entonces en la comunidad, el criterio de verdad es lo que nos lleva a amar. Por eso dice Jesús que el que le conoce es el que ama, porque Él nos ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino por mí. Entonces hay que manejar todo eso y esa es la razón por la que tenemos pues este tipo de reuniones ahora virtuales, que bien pudimos haberlo dejado abandonado, pero ya hicimos camino también en este campo. ¿Para qué? Para seguir conociendo a la persona de Cristo, que es la verdad, y amar justamente esa verdad. Y en la verdad se ama a la familia, se ama a la comunidad, se ama aún a aquellos que no comparten nuestra fe. Muy bien, Richard. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. María purísima. Aparecí. Apareciste tú. Padre, a mí me llamó la atención unas cositas en los rasgos que usted habló de representar el rostro del Padre. Decía trabajar por la paz y era poner las cosas en orden. Entonces a mí me hace evaluarme a mí si realmente yo soy siervo o soy amigo. Porque el siervo, usted dijo que es el que solo está comprometido exteriormente, el que dice, sí, estuvo bien, y que me alegro, pero no quiero ser ese confidente o esa comunión de vida en el proyecto de Dios y en las intenciones que está lo que Jesús nos ha enseñado. Entonces, al poner el orden en mi vida, tengo que realmente evaluarme si soy siervo o soy amigo, porque creo que eso es lo que a veces no nos permite el poder amar como Dios nos pide, pues amar como Él, si realmente no creemos en su proyecto, pero sí me hace por lo menos evaluarme, porque también dijo que es amar y cumplir mis mandamientos, amarnos unos a otros, dar la vida por los amigos y permanecer unidos a Él, que era lo que este domingo usted también hablaba, que teníamos que ser constantes, que teníamos que estar unidos a Él para que no nos podara, o sea, para que no nos cortara, sino que nos podara para dar mejor fruto. Entonces, creo que me gustó y gracias por su mensaje. Muy bien. Te agradezco tu intervención. Muy bien, veo que ya nadie apareció en la palestra. Cerramos entonces orando el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos dé su paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, buenas noches, que descansen. Hasta el miércoles, si Dios quiere. Que pueda-